No se le puede creer a un delincuente. Así califican algunos actores a Emilio Lozoya. ¿Qué dice Alfredo Jalife al respecto? Entonces, mira, obviamente que es delincuente Lozoya y los hoyos de Lozoya, ¿no? Pero, mira, tú lo recordarás, no me quiero echar porras, pues no me gusta, no es mi estilo, pero tú hace 7 años me invitaste a un programa ahí, tuve el gusto de conocerte, y ahí yo expuse todo el lavadero de Lozoya, en ese entonces cuando nadie lo decía. Ya sabes, siempre nos dicen que estamos locos porque nos adelantamos demasiado, ¿no? Pues 7 años hoy, ya ahorita cualquiera te lo dice, ¿no? Cualquier pepenador lo sabe más que yo. Pero hace 7 años yo me atreví a exponerlo, y incluso su lavado y cómo iba a comprar la conciencia de los políticos. Fíjate, han mencionado algunos nombres de los involucrados con Lozoya. No hay nada oficial porque todavía esto no se ha ventilado por parte de la autoridad. Sin embargo, ha trascendido y hay publicaciones que señalan, por ejemplo, al gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, al de Aguascalientes, Martín Orozco, al de Durango, José Rosa Saiz Puro, al de Querétaro, Francisco Domínguez, al de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al de Hidalgo, Omar Fayad, al de Sonora, a la de Sonora, Claudia Pavlovich. Y en el caso, de los sobornos, entre otros muchos personajes. Son nombres que ya conocemos, que están ahí, que han trascendido. Insisto, no es oficial, pero se les menciona. Pero sí, y hay más, es que no acabas. Estás hablando del sistema político mexicano. Mira, no están viendo la dimensión de la bomba Lozoya. Es una bomba atómica. Es la mayor bomba atómica en la historia moderna de México, que va a exponer toda la cuestión de la cleptocracia. No hay otro nombre, porque ese era el sistema. Mira, yo recuerdo en una ocasión, me invitaron, el presidente de Macedonia me invitó a, ya sabes, un país de los Balcanes, frontera con Grecia, y hice un recorrido por todos los Balcanes, y me invitaron a una entrevista en la televisión, y estaban asustados en Macedonia porque Peña había dicho que la corrupción en México es cultural. Sí es cierto eso, es cierto. Estaban aterrados con esa. Acuérdate, Salinas, ¿cuál era su frase favorita? Quien no tranza, no avanza. ¿Te acuerdas de esa frase o no, Emanuel? Sí, sí. Quien no tranza, no avanza. Es decir, ese era el modus operandi en México. ¿Tú por qué crees que nunca fui político y no me acepta la clase política de México? Porque yo peco de exageradamente honesto, te soy sincero. Pues no lo necesito. ¿Para qué robas? A ver, ¿qué vas a robar? A ver, ¿qué tanto puedes robar? ¿A poco vas a comer más? ¿Cuántas casas más puedes tener? Hoy teniendo hoteles o Airbnb. Pues, por favor. Y si tienes amigos ricos, pues ya tienes un yate, tienes un avión. Yo soy de la filosofía de Aristóteles. La riqueza no es la posesión, es el uso. Fíjate lo que son las cosas. Entonces, el sistema político es eso. Entonces, lo que está haciendo el presidente López Obrador es verdaderamente histórico y va a pasar a la historia por eso. Mira, yo recuerdo cuando nos reuníamos, a veces cuando tenía yo mayor cercanía, Andrés nos decía la vez anterior, no en esta, el tema es la corrupción. Y no, yo decía, bueno, ya peca de obsesivo, ¿no? Es too much. Además, ¿cómo va a combatir la corrupción en México? Para empezar, había que empezar a combatir la corrupción en el mismo PRD. La gente se pregunta hasta dónde va a llegar este tema de Lozoya. ¿Alcanzará a Peña Nieto? ¿Alcanzará a Carlos Salinas? ¿Cuál va a ser el impacto? Vamos a la pausa, Alfredo Jalife, y regresamos con eso. Hoy publica el diario Milenio que Odebrecht financió la campaña de Javier Duarte en Veracruz a cambio de construir una presa que habitantes frenaron. Odebrecht y todo el tentáculo, ¿hasta dónde llegó? Preguntaba yo antes de la pausa, Alfredo Jalife, ¿hasta dónde va a llegar? ¿A quién alcanzará? ¿Esto impactará a Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari, Luis Videgaray, conociendo el vínculo que tiene con el yerno de Donald Trump,
Alfredo Jalife. Oye, veo que no citas a Felipe Calderón. Bueno, Felipe Calderón. ¿Es tu villano favorito? No, todos los expresidentes no tienen salvación. Es que es el sistema. No estarían ahí, no, mira, no llegarían ahí si no formaran parte del círculo vicioso. Así de fácil. Es que hablan. Es el modus operandi del sistema. ¿Cómo? Hablan de que Carlos Salinas es el jefe de todos, es el jefe político de todos. Por eso, de alguna manera, al decir Salinas, caen todos. Pero Zedillo no. Zedillo no es el jefe. Salinas no es el jefe político de Zedillo. Y veo que a Zedillo lo excluyen. Cuando es tan gangsteril como el mismo Salinas. Es que son todos. Mira, aquí empezar a hacer diferente. Me estás diciendo, haz la diferencia entre Belcebú y Nosferatu, es decir, dos diablos en el infierno, ¿no? Pues es lo mismo, da igual, a uno te lo agarras con $10 más, a otro con $10 menos, pero todos son idénticos, porque están calcados, no operarían sin esa carga genética que tiene el poder en México. Entonces, mira, pero es muy importante la pregunta que tú haces, ¿hasta dónde? Es muy difícil saberlo, pero yo te doy mi humilde hipótesis. Depende de 3 consideraciones. La primera es los equilibrios internos. Es decir, no es lo mismo pegarle a Carlos Salinas que pegarle a Zedillo. Fíjate lo que son las cosas. Zedillo, por ejemplo, goza de la protección, ya sabes, de Joseph María Córdoba, está en Yale, de todo este grupo de financieros de Estados Unidos, que es muy poderoso, mientras que Salinas, pues no es ningún secreto decirlo, está muy vinculado a la familia Bush, y la familia Bush, pues no los quiere mucho Trump, porque lo han estado socavando en sus veleidades reeleccionistas. Y hoy la CIA, que mucho de ella la maneja la familia Bush desde el papá, pues estaba muy ligado a Salinas. Entonces ahí hay cosas raras. Ahorita, por ejemplo, el escándalo NX-IBM, ¿lo recuerdas? De esta secta esclavista sexual. Ahí vienen varios hijos e hijas de expresidentes de México, entre ellos la hija y el hijo de Salinas. Pues ahí lo ayudó Clinton para que no lo encarcelaran en Nueva York. Al menos es lo que yo he leído de las crónicas. Yo no vivo en Nueva York, ¿no? Pero lo que leo de las crónicas y no han sido desmentidas. Entonces, mira, tienes el factor, primero que nada, local, equilibrios. La decisión del presidente. El presidente no puede estar disparando a 5 al mismo tiempo. Tiene que seleccionar a uno, a que él crea que es el más peligroso. Entonces, por eso vienen las 2 vertientes que yo te decía. El caso Salinas queda muy claro. Yo creo que sí le traen ganas, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces ahí se tiene que dar una concordancia o una conjunción de factores entre la voluntad del presidente de México, toda una política que elabora y desmenuza Marcelo Ebrard, que es la nueva era de la lucha contra la corrupción. Esto pasó muy por alto. Esos que dicen que es un delincuente, esas frases se les va porque saben que se van contra ellos. Los que están hablando de más hoy son los meros delincuentes del país y son portavoces de quienes estamos hablando. Bueno. Y podemos decir que Salinas ha sido un personaje al que López Obrador ha señalado sistemáticamente y por décadas. De siempre. Sí, el innombrable, ¿te acuerdas, no? Y además Salinas debe mucho porque ve en qué circunstancias llega al poder. Es decir, de los que estamos hablando, muchos de ellos llegan al poder en circunstancias anómalas, totalmente antidemocráticas. A Salinas, pues a mí me tocó vivir esa parte, pues fue el superfraude, y no fue con Andrés, fue con Cuauhtémoc. Nada más que a Cuauhtémoc ya se le olvidó por lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, es que aquí a todos se nos olvida muchas cosas, ¿no?
Ahí lo ves. Y naturalmente el presidente ha de tener el organigrama del país donde está precisamente el tiro al blanco. Tampoco puede estar perdiendo, como dice, no puede gastar la pólvora en infiernitas. ¿Para qué te vas sobre Echeverría si tiene 98 años, no sé cuántos tenga, pero más, y ya se está muriendo? Hasta es cruel, digo, aquí entre nos, ¿no? Digo, no sé qué crímenes tenga, pero ahorita ni bien al caso desmenuzar, nadie se acuerda de él. Sobre Cedillo, ¿por qué no lo están tocando? Fíjate qué interesante. Pero sí se habla mucho de Salinas, porque seguramente el presidente para los niveles del país quizás sea el más accesible. Fíjate lo que son las cosas, porque tienes que tomar en cuenta la correlación de fuerzas internas, los cárteles que juegan, el ejército, la Suprema Corte de Justicia, al Congreso, todos esos factores del poder, toda la clase empresarial que juega, nos guste o no. Entonces él seguramente llegó y lo tiene del tiro al blanco, y obviamente va a decir muchas cosas Lozoya, pero tampoco le puedes hacer caso en todos los que señale Lozoya, porque si no vas a encarcelar a la mitad del país. Yo creo que les duele más. Mira, yo diría que les duele más quitarles su dinero. Eso les duele más, porque a eso se dedicaron. Y la otra, hay algo que hemos perdido en México, que yo quiero hacer mucho hincapié. Hemos perdido 3 características. Hemos perdido la gloria. Si ya, México ya no, hemos perdido todo ese acto heroico. Ya no existe heroísmo. Nos hemos vuelto cínicos. Ya no hay vergüenza en México. Entonces, tuve en Corea del Sur, aquel día estaba yo leyendo un reporte, ¿por qué hay tanto suicidio de ex políticos? No estoy dando ideas para que se empiecen a suicidar, no es mi intención, ¿no? Crear una epidemia de suicidios en el país. Los artistas, es decir, pesa mucho en la cultura. En México tenemos que volver a inculcar el espíritu de gloria, de heroísmo, de honor, de virtud. Y hoy está gobernando el vicio. Y velo con las televisoras. Las televisoras son las grandes promotoras hoy del vicio nacional. Son los grandes desinformadores. Cuando tienes tú informadores hoy que son los peores chayoteros y corruptos del país, pues ¿qué te esperas? Y yo creo que la parte de Calderón se la están dejando a Estados Unidos. Porque además, tú lo sabes, al menos esa fue mi muy humilde teoría y se ha dado. Con Calderón cometió un grave error, porque es muy tonto. Él cree que es genio, en serio te lo digo, es muy tonto. Es más tonto que su mujer, lo cual es mucho decir. Bueno, no es su mujer, la que aparenta como ser su nodriza, ¿no? Margarita, que es tontísima, pero Calderón se pasa de tonto, sobre todo en materia geopolítica. Sí supiste que fue a China, desapareció, a apoyar a China con la 5G, y regresó. Eso no te lo perdona Estados Unidos, menos cuando tienes una contienda. Yo no lo haría, yo soy muy partidario de la civilización china y no cometería ese error, porque sé que estoy en un país que forma parte de un nuevo esquema que es el TEMEC. Esa es la realidad de México. Hoy es un TEMEC. Y tú no puedes tener un TEMEC, un tratado México, Estados Unidos, Canadá, si no tienes una coordinación jurídica, legal. Esa parte se nos está pasando. Y ahí es el gran rol de Gertz Manero. Y Gertz Manero tiene excelentes lazos. La Universidad de las Américas no es ningún secreto, pues recibe donativos de la USAID. Por eso te digo que la bendición de Estados Unidos es fundamental. Y no crean, los van y los agarran hasta en Irán. Es decir, si va a pedir una nacionalidad Salinas, que se haga iraní. Digo, ahí puede ser como en Afganistán. Pero en España, no hombre, te agarran antes de lo que te imagines. Llegando al aeropuerto ya te están agarrando.